El Instituto Earthwatch declaró en 2019 que el ser vivo más importante de la Tierra es la abeja. Para fomentar el amor y cuidado por las abejas, en Natural Zone te compartimos el reto de las 50 cosas sobre las abejas. La abeja más antigua conocida se encontró fosilizada en ámbar en 2006, en Birmania, pero resulta que hay otra abeja antigua también en ámbar, la cual fue descrita en 2020 y se encuentra atrapada con granos de polen y parásitos. Se calcula que ambos fósiles tienen aproximadamente 100 millones de años de antigüedad. Es mundialmente conocido el denominativo abeja, que viene del latín apis, pero también puedes referirte a las abejas diciendo insecto antófilo, del griego antofila, que significa que ama las flores. La apicultura es una práctica milenaria que se remonta incluso desde la Edad de Piedra, como demuestran las pinturas rupestres en la Cueva de la Araña. Y también las culturas precolombinas le dieron un espacio sagrado a las abejas nativas, porque la miel recolectada era usada en ceremonias con un valor religioso y medicinal. Por ejemplo, los códices mayas que utilizaban los sacerdotes documentan a lo largo de más de 2000 años el conocimiento de la biología, comportamiento y entorno natural de las abejas que permitió manejarlas respetuosamente, como el caso de su abeja nativa del Yucatán. Ecuador, Bolivia y Perú heredaron del imperio inca rastros arqueológicos y costumbres sobre la cosecha de la miel y una cosmovisión de respeto a este insecto. A propósito, la apicultura se trata de la crianza y cuidados de la abeja común, originaria de Europa, África y parte de Asia, con el objetivo de obtener y consumir los productos que éstas elaboran. Mientras que la meliponicultura es la crianza y cuidado de abejas sin aguijón. Las abejas sin aguijón pertenecen a la tribu meliponinos y son nativas de América, África, Asia y Australia. ¿Cómo se defienden las abejas sin aguijón? A través de mordiscos o expulsión de sustancias irritantes. Y se encontró en ámbar el fósil representativo de las meliponas en Nueva Jersey. Data de unos 70 millones de años atrás. Existe un total de 145 países que se dedican a la apicultura con la comercialización a pequeña y gran escala. El programa Food for Farmers fomenta diversos proyectos en América Latina para fortalecer el cuidado y producción sostenible del café y la miel, beneficiando hasta ahora a más de 3.000 familias de agricultores de comunidades locales. Los terruños de árboles frutales, flores y un clima agradablemente cálido son ideales para que las abejas vivan. Pero la abeja melífera del Himalaya es muy hábil, sobrevolando regiones montañosas y frías entre los 850 a 2.500 metros de altitud. Sin embargo, la miel de altura se produce en tierras que sobrepasan los 3.000 metros sobre el nivel del mar, tal el caso del Cantón Quivincha, al sur de Bolivia. Las abejas colectan polen y producen miel atravesando una amplitud de relieve promedio de 2.800 a 4.300 metros sobre el nivel del mar. ¿Sabías que la composición de la miel de las abejas meliponas es diferente a la miel de la abeja común? Mientras que la clásica miel es dulce y densa, la miel de las abejas sin aguijón es más ácida, líquida y fluida, pero igualmente exquisita. También existen estudios realizados desde 1964 para analizar física y químicamente la composición de las muestras de miel de Meliponini, que permitirán profundizar aún más sus características y propiedades. La admiración a las abejas está presente en la música como el clásico tema del compositor Rimsky-Korsakov, El vuelo del abejorro. Pero también la literatura se inspira a través de los versos de Antonio Machado, como en este fragmento. Anoche cuando dormía, soñé, bendita ilusión, que una colmena tenía dentro de mi corazón. Y se han realizado actividades en beneficio de las abejas, como la exposición de arte titulada To Be or Not to Be, en Portugal, destinando el 5% de las ganancias a la Coordinación Europea de Apicultura de Bee Life. Es importante aclarar que el abejorro no es el macho de la abeja. En realidad es otro tipo de abeja y tiene otra manera de organización social llamada eusocialidad. Para entender la eusocialidad, recordemos que las abejas sociales se organizan en su colmena formando enjambres de obreras que lidera una reina. En cambio, el abejorro forma colonias más pequeñas, sin una reina definitiva, ya que una hembra llega a fertilizar una colonia en primavera. Asimismo, hay otras formas de socialización como el caso de las abejas solitarias, las cuales no producen ni miel ni cera,
y como su nombre indica, no forman ningún tipo de nido o colmena. Aparte, existen abejas parásitas, llamadas también abejas cucú, de aspecto similar a las avispas, no tienen un portador de polen y habitan gran parte de Sudáfrica. Las hembras de abejas cucú visitan nidos de otras especies huésped para depositar sus huevos e irse. La larva parásita tiene unas mandíbulas únicas que matan la descendencia del huésped y así logran recibir el polen o néctar hasta desarrollarse y continuar ese estilo de vida. La colmena o nido de abeja puede construirse entre árboles huecos, cavidades rocosas, cuevas. Otras abejas anidan en el suelo o de manera subterránea, incluso pueden anidar en las vigas del techo. Existen panales tan asombrosos como la estructura espiral de una abeja australiana. ¿Por qué las colmenas de las abejas son celdillas hexagonales perfectamente alineadas? ¿Que acaso no podrían construir otra forma geométrica? Se demostró matemáticamente en 1999 que los hexágonos son la estructura más económica y precisa para construir el panal, facilitando el espacio para las larvas y el almacenamiento de la miel. Puedes revisar la interesante ecuación. Sin embargo, surgía la curiosidad para entender cómo las abejas podían medir ángulos para crear sus celdillas hexagonales. Quizás por sus genes de ingeniería. Estudios demuestran que en realidad la abeja construye la celdilla en forma circular. Pero, al momento de calentar la cera, esta cambia de forma, como en el caso de las pompas de jabón. Una sola burbuja tiene la forma circular, pero en una superficie varias burbujas se estructuran en forma hexagonal. Te invitamos a verificarlo. Existen alrededor de 20.000 especies de abejas en el mundo, y la abeja de Wallace es la más grande, alcanzando un tamaño promedio de 5 centímetros. Pero esta abeja gigante fue avistada y dibujada por primera vez en el año 1911, creyéndose extinta por mucho tiempo, hasta que recientemente, en 2019, es decir, 100 años después, se ha fotografiado una hembra de la abeja Wallace. El uso de insecticidas, la tala de bosques, los incendios forestales y la falta de flores ponen en declive la población de abejas. Pero también existen enfermedades como la varroasis, causada por distintas especies del género Ácaros varroa. Es un tanto incómodo mencionar que el nombre de este ácaro es una dedicatoria a Marco Terencio Varrón, un erudito romano quien amaba a las abejas y fue uno de los primeros en estudiar la forma hexagonal de las colmenas. A través de un estudio realizado en 2017 por la Sociedad Latinoamericana de Investigación en Abejas, el censo octubre 2016-octubre 2017 estimó que se han perdido entre 138.700 colmenas de abejas melíferas y 2.200 de abejas sin aguijón en diferentes países de América, como ser Argentina, Uruguay, Brasil o Chile. El 70% de la agricultura mundial depende del trabajo de las abejas. Otro gran problema es el herbicida glifosato. Investigadores de la Universidad de Texas publicaron en 2018, a través de la revista científica Proceedings of the National Academy of Science, que el microbioma intestinal de las abejas disminuye a causa del glifosato, debilitando su sistema inmunológico. Y por si fuera poco, ciertas plantas frutales y hortalizas dependen exclusivamente de la polinización ejecutada por las abejas, como el caso de las almendras. Se ha comprobado científicamente que un almendro polinizado por abejas da mejores frutos y tiene mayor contenido de vitamina E. De manera similar ocurre con los árboles de castaña en la Amazonía. Los pepinos de invernaderos rinden hasta un 40% más colocando colmenas. Las calabazas son polinizadas por abejas que anidan en el suelo, que trabajan desde las primeras horas del día. No podríamos imaginar nuestros postres sin las fresas o frutillas. La flor requiere al menos 21 visitas de alguna abeja para poder generar su delicioso fruto cargado de 400 o 500 semillas. Por cierto, el Día Mundial de las Abejas surgió por iniciativa de la República de Eslovenia en 2016, durante una conferencia sobre la polinización, tecnología, abejas y agricultura. La Federación Internacional de Asociaciones de Apicultores, Apimondia, avaló la propuesta de Eslovenia, que fue tratada en conferencia de la FAO ese mismo año. Entonces, el 20 de mayo de 2017, la Asamblea General de la ONU proclama el Día Mundial de las Abejas, ya que en el planeta entero son las primeras floraciones en el hemisferio norte y las últimas del hemisferio sur.
correspondiente a inicios de primavera y otoño respectivamente. Eslovenia tiene historia y cultura de miles de años con la apicultura, a tal punto que el Día Mundial de las Abejas coincide con el natalicio del pintor apicultor esloveno, pionero de la apicultura moderna, Anton Hansa. La prueba de la conexión de Eslovenia con las abejas es asombrosa, porque en 2012 se descubrió el resto arqueológico de más de 6.000 años atrás, de un empaste de cera de abeja en un diente roto. Como dato adicional, Eslovenia promueve el amor por sus abejas autóctonas a través de clubes de apicultura a los adolescentes y niños. Cuentan con programas planificados, materiales, manuales, concursos, monedas conmemorativas y hasta promueven el apiturismo. Y no todos son retos difíciles para las abejas. Jonathan Greenberg ha implementado junto a la compañía Kinetica tecnología basada en la inteligencia artificial, monitorizando los factores ambientales de una colmena como ser temperatura y humedad, para detectar a los ácaros varroa con el objetivo de prevenir que las abejas se enfermen. Aún tenemos mucho para aprender de las abejas. RoboBee está diseñado para imitar la manera de comunicación de las abejas a través del baile de las abejas, con la finalidad de aprender más sobre el comportamiento de estos pequeños seres. Y finalmente, las abejas inspiran a las sociedades modernas o negocios. Su excelente organización tiene como resultado una excelente miel, por lo que se están implementando ecosistemas internos para que las personas puedan desarrollar el trabajo en equipo, la solidaridad, los valores, códigos éticos y habilidades para obtener los mejores resultados. Te invitamos a compartir y seguirnos en las redes sociales. También puedes revisar nuestras fuentes de referencia.